Bueno, ya les había explicado en la introducción que hoy día vamos a repetir una prédica, y a los que son más viejitos en la iglesia, ¿se acuerdan cuál fue la primera prédica que dimos en la congregación? No se acuerdan. ¿Cómo? No. La primera predicación que dimos es: ese pecado no te va a ser perdonado. ¿Se acuerdan? Bueno. Y esa es una constante dentro de las congregaciones muchas veces. Cuando los siervos, nosotros, solemos levantar juicios sobre las personas. Decimos: no, eso que usted acaba de hacer, nunca Dios le va a perdonar. Y eso sucedió exactamente hace muchos años, cuando nosotros empezamos el ministerio y teníamos un lugar dentro de la universidad. ¿Y cómo son las cosas, no? Nosotros empezamos predicando en la universidad. Y yo tengo a mi hijo mayor, juntamente con su esposa amada, que están trabajando en la universidad. Yo me maravillo de cómo Dios mueve las cosas, no como nosotros que teníamos un cafetín dentro de la universidad, porque mi esposa trabajaba en la universidad, entonces nos dieron un cafetín también ahí adentro, y venían todos los chicos cristianos, afluían ahí al cafetín, porque nosotros teníamos música cristiana diferente del resto de cafetines. Entonces todos se acercaban a ese lugar y decían: ¿cómo se llama? Queremos hablar, o escuchaban y preguntaban y todo eso. Un día se acerca una persona, un varón, que trabajaba ahí, por cierto, dentro de la universidad, y le empezamos a hablar del Señor, porque ese era nuestro objetivo, nunca perdíamos la oportunidad de hablar. Y él nos dice: no, la verdad, nos dice: yo soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿Y dónde te congregas? No, no me congrego. ¿Por qué? ¿Por qué no te congregas? Porque mis pastores me dijeron que el pecado que yo cometí, Dios nunca me lo va a perdonar. Y esa es una palabra que siempre ha tocado mi mente. Y cuando veo a una persona, siempre uno pienso: ¿qué es que hace que la persona no se acerque a Dios muchas veces, no? Y es que a veces hay tres maneras de ver el pecado. Hay una manera, como estas personas, como estos líderes, que al creyente dicen: eso Dios no te va a perdonar. Hay otra manera, que también se ve en las iglesias, donde todo bien, ¿no? O sea, Hakuna Matata, relájate, tú peca nomás, total, Dios te perdona siempre. Y hay otra manera en que uno mismo, y eso generalmente pasa en el mundo, es que lo que has hecho en el mundo, Dios no te lo va a perdonar. O sea, tú tomas esa decisión. ¿Se acuerdan del muchacho que habíamos hablado, que subimos al micro, que dijo: no, yo soy un apóstata, no, Dios no me va a perdonar, yo no tengo perdón de Dios? ¿Se acuerdan que les comenté cuando íbamos a Pompeya? Bueno, eso es el otro tipo de personas. Ahora, ¿hay pecado que Dios no nos perdone? Hay uno solo, ¿verdad? Y eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto van a encontrar que es el único pecado que no se perdona. Y eso está en Mateo 12. ¿Sí? En el libro de San Mateo 12, capítulo 12, versículo 31 al 32. Que dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, si entendemos, hay un pecado que no va a ser perdonado. Y tiene que ver con un pecado que atenta directamente contra el Espíritu Santo, que eso lo vamos a tocar otro día, porque es importante que sepamos que muchas veces podemos ofender al Espíritu Santo. Y todo esto surge también, esta prédica, porque me preguntaban el día de ayer, unas alumnas que tenemos en el instituto, me decían: pastor, si Dios perdona todos los pecados, ¿por qué no le perdonó al diablo?
Interesante pregunta, ¿no? Si Dios perdona todos los pecados, ¿y cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué me dicen ustedes? Porque no se arrepintió. Exactamente, porque no hubo convicción de pecado y arrepentimiento. ¿Sí? Sigue en su rebeldía. Él sigue queriendo arrebatarle las almas a Dios para formar su propio ejército, vamos a decir así. ¿Sí? Bien. Ahora, yo quiero que entiendan que Dios no hace un catálogo de pecados, pecados menores y pecados mayores. ¿Sí? En otros tipos de grupos de cristianos se habla de pecados veniales y pecados capitales o imperdonables. Dentro de la Iglesia Católica tenemos puesto los 7 pecados capitales. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Sin embargo, a mí la palabra me dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Eso está en 1 de Juan. ¿Sí? 1 de Juan 1:9. Ahora, debemos considerar que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. ¿Y por qué estamos pasando tiempos difíciles? Porque nos vamos a un extremo donde la permisividad es total, o nos vamos al otro extremo donde somos capaces de decir, eso no se te va a perdonar. Y déjeme decirle que justamente eso es mandato humano. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero ya la palabra nos está advirtiendo sobre estos dos tipos de formas de pecado dentro de las congregaciones. Fíjense, ya en segunda de Pedro, nos va marcando algunas cosas. ¿Qué nos dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué te está diciendo usted? De que van a entrar teologías falsas dentro de las congregaciones que te van a hacer ver que el pecado dentro de todo está mal, pero no tan mal. ¿Se acuerdan de Guido Casca? ¿No? Está bien, pero no tan bien. Está mal, pero no tan mal. No, o está bien o está... Para Dios no hay término medio. ¿Sí? Y a veces en la congregación sucede eso, que ponemos eso, ¿no? Está bien, pero no tan bien. Está mal, pero no tan mal. Y es que hoy en este tiempo se está suscitando lo mismo que decía también en 2 de Timoteo 4:3. ¿Qué es lo que decía eso? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben que las congregaciones es una manifestación propia de los pastores y de los líderes? Si un pastor ama la palabra, busca la palabra, da la palabra como es, ¿qué gente va a venir a la iglesia? La gente que busca realmente ser instruida, que busca realmente, así les reprendan, ellos siguen ahí, firmes. ¿Por qué? Porque sienten y están buscando realmente una libertad espiritual, están buscando realmente la presencia de Dios. Pero si tú ves que hay congregaciones que están llenas, full, pero los hermanos siguen cometiendo atrocidades con sus vidas, ¿no? Es porque también hay una unidad espiritual. Así como la santidad llama a la santidad, el pecado llama al pecado. Nos guste o no nos guste. Tienes una unidad espiritual. Yo les contaba, ¿no? Una iglesia donde el pastor era divorciado, el copastor se sentía algo y dice, yo soy como mi pastor, porque él está divorciado 2 veces, yo también soy divorciado 2 veces. Y después nos enteramos que la otra pastora también se había divorciado del marido con la cual nosotros. Entonces, eso es una unidad espiritual. Hay un espíritu ahí que no es divino, no es de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Y acá ya decía eso. Hay iglesias donde el noviazgo permitido. ¿Qué es un noviazgo permitido? ¿Qué es un amigo permitido? ¿Hasta dónde voy a permitir que sea mi amigo?
No, está saliendo va a salir con el hermanito. Yo he ido a iglesia donde cada semana que iba, el amigo tenía nueva amiga. O sea que salía con una hermanita durante una semana, 15 días, un mes, y al mes siguiente ya lo estaba cambiando, y al otro mes ya estaba cambiando con otro. Y uno dice, wow, o sea, ¿qué es lo que sucede acá? Hay un espíritu. Hermanos, ya la palabra nos está hablando de eso. Por eso dice, en 2 de Pedro, yo quiero que lean después 2 de Pedro capítulo 2, para que entiendan y sepan dónde ubicarse. En su casa léanlo, por favor, porque habla de los falsos maestros. Miren, en capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Ustedes saquen su conclusión lo que dice acá. Está hablando de falsos maestros y son hijos de maldición. Pues hablando, versículo 18 dice así, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Hermanos, no porque yo hablo bonito, tienen que estar aquí. Tienen que estar aquí porque yo hablo palabra de verdad. La palabra bonita es engañosa. La palabra de Dios, si es verdad, es la que vale. Por eso yo ya les he dicho, ustedes lleguen a casa, anoten los pasajes que les doy, vayan a la escritura a ver. ¿Es verdad que dice eso, que Dios me perdona todos mis pecados? ¿Es verdad que hay falsos maestros? ¿Es verdad que tengo que cambiar esto en mi vida? ¿Es verdad? ¿Es verdad que yo puedo seguir pecando todas las veces que quiera? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice? Otra vez he de crucificar a Cristo y otra vez he de derramar su sangre para ser lavado nuevamente. Ahora, yo les puedo decir de que en nuestro caminar vamos a seguir pecando, por supuesto, porque somos pecadores. Somos pecadores. Yo ya les he dicho, yo me pongo delante y si alguien pregunta, ¿quién es pecador? Salgo yo primero así. Porque todos pecamos, empezando el pastor y después las ovejas. Porque si yo digo, no, yo soy santo, yo no peco, llamo mentiroso a Dios, eso dice la palabra. ¿Sí? Y a los que juzgan, y el otro grupo le dice así. Ay, ¿qué le dice así? Le dice, a ver, Romanos 2, 1 al 4. Por lo cual, eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas. Pues con lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sí? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Muchas veces juzgamos al otro y no estamos mirando, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No estás mirando la paja de uno y no te ves la bigota que tenés ahí. ¿Sí? Ya ahí está en la palabra. Eso es lo que está diciendo en el libro de Romanos. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que tal cosa practican no es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿no escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué te está diciendo? Tú puedes juzgar, pero te estás olvidando que cuando juzgas, que Dios es más justo que tú y es más benigno que tú, y Dios lo que está buscando de ti en su gracia y su misericordia es tu arrepentimiento. Por tanto, hermano, ese pecado, ¿Dios no te va a perdonar? Sí te va a perdonar. Y todas estas cosas que les digo, ¿por qué el pueblo lo acepta? ¿Por qué usted aceptó cuando alguien le dijo, ese pecado no se le va a perdonar? ¿Sabe por qué? Porque usted ignora. Y la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? ¿Se acuerdan?
yo los echaré ¿de qué? De sacerdocio. O sea, ¿por dónde va a empezar? Con la cabeza. Si yo solamente como pastor tomo el lado bueno, Dios se murió para que nosotros seamos, Dios se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. ¿Ah? Y no tomo, hermano, arrepiéntete, no estés haciendo eso, no te corrígete, no estés, hermanita, no estés andando así, hermano, joven, y yo no estoy cuidándolos a ustedes, y solamente dejo que me traigan diezmos y ofrendas, y ando, no, traigan para acá, necesito esto. Si yo vivo así, hemos visto que el falso maestro, que es codicioso, y que busca, ¿qué? Su propio yo, y que mira, no nos miran a nosotros como ovejas, que nos miran como un dólar, ¿no? Así, con dos patitas. Cachín, cachín, diría. Dios nos libre, Dios nos guarde. Dios no permita que en nuestra congregación suceda esas cosas. Y ustedes cuando conozcan más la palabra, cuando ustedes empiezan a meterse dentro de la Escritura, entonces ustedes también van a poder decir en algún momento, pastor, cuidado, nos estamos torciendo un poquito. Y qué bueno, yo no podría decirles, no hijos, ¿cómo me vas a decir, mira acá yo soy pastor? No, todo lo contrario, gracias. Gracias porque tengo un cuerpo crecido, ¿no? Es como esta mano cuando te volteas a un sitio donde no ves, me volteas y te no, ya, qué bueno que esta mano funciona, ¿verdad? Pues un hermano, una hermana, un joven, un niño, hasta un niño puede hablar verdad de Dios, ¿verdad? Bien. Entonces perecemos por esas cosas. En ambos casos, el exceso de libertad y el exceso de juicio lleva a la destrucción no solamente de la persona que es juzgada, sino también de todos los que participan de tal cosa. ¿Sí? Por eso es que yo les he dicho siempre, tengamos cuidado, porque si no preparamos carne de cañón para el enemigo. Los traemos, les predicamos a Cristo, los metemos en la congregación y les echamos sal, pimienta, pimentón, comino, un poquito de sillao, no sé, condimentamos a los hermanitos para que venga el diablo y se los coman. ¿Por qué? Porque les seguimos contemplando los pecados, no le estamos dando convicción de pecado, les predicamos palabras que sea agradable a su oído. La palabra de Dios no es agradable al oído de ninguno. Déjeme decirle, si usted piensa que la palabra es suave, no es suave. La palabra es la palabra. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Romanos 3. Es bueno que usted sepa que si nosotros pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Pero no nos olvidemos de algo, que también en Romanos 5, más adelante va a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese tiene que ser el lema de los pastores y los líderes de esta iglesia. Hermano, estás pecando, pero sabes que en Cristo tenemos salvación y perdón de pecados. No predicarle solamente, en Cristo tienes perdón de pecados. No. Ese es media verdad. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de la media verdad? La media verdad es mentira. No es verdad. Yo tengo que decir, esto está mal, pero tiene solución de esto, no date la solución. Sí, pero el proceso para llegar acá, ¿sí? Es como decir, usted va a ganar 20 millones. Sí, deme los 20 millones. Yo no te voy a dar los 20 millones. Yo tengo que decir, mira, usted quiere dar los 20 millones, bueno, tiene que invertir tanto, tiene que esperar un tiempo, tiene que mover el dinero de esta forma, tiene que trabajar de esta forma, y es todo un proceso para llegar acá a los 20 millones.
Yo tengo la solución para que usted tenga los 20 millones. No me la pregunte porque yo tampoco la conozco. Estoy haciendo una metáfora, no voy a decir, pastor, deme el secreto. No, estoy haciendo una metáfora, por favor. ¿Ok? Igual es la salvación. Yo te digo, Dios te perdona y Dios te da salvación y vida eterna. Pero el proceso es convicción de pecado, arrepentimiento, llevar una vida santa, ¿sí? Estar en comunión con los santos. Es decir, tiene todo un proceso. Y llegas acá a la meta. Muchas veces se nos ha hecho entender, haces esta oración y eres salvo. ¿Es así? ¿Ustedes qué dicen? Mas a todo aquel que creyó y se arrepintió, le dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Llegar es tiempo futuro, es un proceso, es una transición, es un cambio en las vidas. No dice, eres hijo de Dios. Llegar a ser hecho. A ser hecho significa un cambio, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Agarro un poco de barro y digo, esto va a llegar a ser hecha una vasija. No es una vasija, es barro. Eso va a ser moldeado. Dios nos habla a través, ¿se acuerdan del barro del alfarero? Bueno, eso es llegar a ser hecho una vasija, sea de honra, sea de servicio, sea de la que sea. Es un proceso para llegar a eso. ¿Sí? Bien. Y es que cuando nosotros empezamos a entender esto de que somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Vamos a entender que nosotros somos un cuerpo y una unidad, que no hay pecado que Dios no te pueda perdonar, pero también debemos entender que si nuestro hermano cae, nosotros tenemos que sostenerlo. Yo ya le he dicho, acá usted y yo somos responsables de usted y yo, de cada uno de los miembros. Si yo me lastimo como cuerpo, vamos a poner Jonathan, es la mano, y está martillando, y el martillo le golpea sobre su vida, causa un caos en su vida, un temblor, una enfermedad, una falta de trabajo, un momento de prueba. ¿Qué hace la otra mano? Después que le cayó el mazazo, esta misma mano va y lo cuida, ¿verdad? ¿Sí? Si yo recibo un palazo en la cabeza, yo que soy cabeza, y me voy de cara, ¿qué hace el brazo? El brazo se extiende automáticamente, ¿para qué? Para evitar el mayor daño posible, ¿verdad? O sea, amortigua para que mi cabeza no azote contra el piso y termine muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así actúa el cuerpo. Fíjense que humanamente, físicamente, nuestro cuerpo tiene lo que se llama un reflejo automático de autopreservación, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabe, ¿no? ¿Cuántas veces usted está caminando y automáticamente hace así? ¿No? Usted ni siquiera sabe por qué, pero y cuando se da cuenta, vio que hay un filo ahí cortante de algo, y su cuerpo automáticamente, no sé si un rayito del ojo lo persiguió y su mano pone así, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? Exactamente así actúa nuestro cuerpo. Ahora, amada iglesia, el mundo está enfermo. El mundo lógicamente está enfermo y está pensando en que los pecados no le van a ser perdonados. El mundo está enfermo diciendo, tú puedes seguir pecando. El mundo está enfermo con juicios como ese pecado no se te va a perdonar. Tú eres un tipo que no tiene más remedio. Yo conozco gente que ha cambiado su vida por completo. Asesinos que ahora predican la palabra. Guerrilleros que ahora predican la palabra. Yo los conozco. Soy compañero de milicia de alguno de ellos cuando era joven. Hombres que militaban la FARC, que los han baleado cuando han renunciado, los han metido en un pozo, los han baleado ahí, ¿no? Y que después no se explican cómo, después de haber sido baleados, ellos han salido de ahí y no tenían ni un rasguño. Y comprendieron que era un llamado del Señor. Amén. He estado con esos hombres. Acá he conocido un hombre
que ha estado en la cárcel, que hasta ha perdido un brazo delinquiendo. Sin embargo, él es un siervo de Dios. Es decir, Dios no desecha a nadie, mi amado, si tiene un corazón contrito y humillado. Así que a nosotros nos toca, amados, ser la medicina de este mundo. ¿Vieron que estuvimos en pandemia? ¿Sí? Ahora, la pandemia espiritual es masiva. Hoy en día está tan enferma nuestra sociedad que principios, valores, el derecho de tolerancia ya no existe dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Entre nosotros mismos, yo no tolero al hermano. ¡Ay! Se sentó en mi sitio. ¡Ay, qué odioso! La próxima vez voy a sentar allá Verónica, allá Josué, así, a ver. No, porque pensemos los Simpsons, ¿no? Cuando nos sentamos en un sitio, ¿no se acuerdan cuando se le sienta alguien, a menos Simpson, en el sillón y dice, tráeme más café, porque esto vamos a tener que volver a moldar, y se empieza a sentar así en el sitio? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Es mi sitio, un poco más le pone un cartelito, ¿no? Yo me acuerdo que en las iglesias viejas, las familias cristianas donaban los sillones, o sea, los bancos, y tenía ahí la plaquetita, familia tal, y solamente la familia tal se tenía que sentar ahí, era su propiedad, ¿no? Y a veces hacemos eso. Amados, nos toca hacer la medicina de nuestros hermanos. ¿Usted conoce hermanos enfermos? ¿Sí? Y como cuando uno está enfermo, a veces nosotros no podemos dar un buen diagnóstico, ¿verdad? Porque no somos médicos. ¿Sí o no? ¿Acá hay algún médico? ¿Algunos tienen conocimientos médicos? Posiblemente que sí. ¿Sí? Pero hay casos, y yo no he visto en ninguno, por lo menos en la ciencia médica, que cuando tú tomas una medicina y eres sanado al día, ya estás sano inmediatamente. ¿Usted conoce algo? Acá hay enfermeros, hermano, ¿usted es enfermero? ¿Alguna vez le han dado una medicina que le ha dicho, doctor, dele esta inyección? Le ha puesto la inyección y el tipo está, ¡yupi! ¡Ya estoy sano! Yo no lo he visto, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Usted le tiene que ir dándole ese antibiótico de tal manera que esa medicina surte efecto en su vida, ¿verdad? Y se vaya sanando de a poco. Y es que eso es la vida del cristiano. Sé que, mi amado telespectador que va a estar ahí por la web, si usted está enfermo, si a usted le dijeron que Dios no le va a perdonar, eso es una falsedad, es una mentira del diablo. Y si usted cree que puede seguir pecando toda su vida, también es una mentira del diablo. Usted necesita la medicina de Cristo. Y la medicina de Cristo es gracia, amor, bondad, misericordia y tolerancia. Dios nos tolera. Porque sabe, al fin y al cabo, si nosotros nos creemos santos, pues no lo somos, como ya les he dicho, porque todos pecamos. Y si Dios nos viera, Dios Padre nos viera a nosotros, nos destruiría a todos por nuestros pecados. Pero es el amor de Cristo, es la sangre derramada sobre nosotros lo que nos hace visiblemente santos ante el Padre. Esa medicina, hermanos míos, siempre tiene que estar en nuestros labios, porque saben que esa medicina tiene que estar guardada en nuestro corazón, y eso se llama la palabra de Dios. Hermano, usted puede darle una medicina a una persona, ¿no? Porque hemos estado con pacientes, a veces le dan una medicina a un paciente y el médico dice, no está dando resultado esa medicina, y le cambian, ¿sí? O le cambian la dosis, o le cambian por otro mejor. Hay medicinas que les das a veces al hermano, ¿no? ¿Y sabe qué le pasa? Le rechaza el cuerpo, ¿sí? Como en la medicina normal, ¿sí? Uy, no, es alérgico a esta medicina. ¿Quién le dio, qué sé yo, quién le dio ibuprofeno? Él no tolera el ibuprofeno. Hay que darle un paracetamol porque el ibuprofeno es intolerable para él, ¿sí? Ha pasado, ¿verdad? Usted sabe de esos casos, ¿verdad? Exactamente, espiritualmente pasa lo mismo. Así que cuando usted lo vea a un hermano y él
no soporta esa medicina porque de repente usted no sabe lo que realmente ha sucedido en su vida. Sígale dándole palabra de amor del Señor. No mate al hermano. No se dé usted por vencido con él si es un pecador. Todo lo contrario. Cristo tiene paciencia con nosotros. Demostrémosle paciencia a Él. Pero ya te he dicho que yo no tengo salvación. Sí tienes salvación. Dios te ama. Y persista usted. Ponga paños fríos sobre esas heridas. Porque ¿sabe qué? Usted puede pensar que es un corte lo que le duele a esa persona. ¿Y si es una quemadura? Y si es una quemadura por tanta palabra lastimera que le han tirado, por tanta maldición que han cargado sobre su vida, tú nunca vas a ejercer ese ministerio, tú no eres llamado. ¿Quién te ha dicho, si yo no te levanto, tú no vas a ser levantado? Y vamos maldiciendo a los hermanos, los mismos siervos de Dios. Y esos siervos futuros que Dios está levantando, están heridos y lastimados y están ahí por el mundo. Y usted tiene que ir con esos paños de rifocina, con furacin, esos paños que tienen una crema tan suave que cuando tú te pones, porque yo las tengo, yo las uso, cuando me quemo, cuando sueldo, te pones eso y es refrescante. No sientes casi el dolor ni el ardor. Te lo pones y dices, ay, qué bueno que tengo esta crema, qué bueno que tengo este pañito para curarme. Que vuestras palabras sean esas, mis hermanos. Y cuando alguien le dice, yo no tengo salvación, yo ya no tengo, yo me voy al infierno porque... Dile, todos tus pecados te son perdonados. ¿Eso nos da libertad para pecar y seguir pecando? No, acuérdese lo que dijo Cristo. Tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Pero yo, hermano, no sé si usted, pero yo en el transitar de mi vida, cada día cuando salgo afuera, puedo pecar de pensamiento, de palabra o de acción. Pero ¿sabe qué ventaja tiene usted y yo? Que usted en la noche, antes de acostarse, póngase a cuenta con Dios. Padre, perdóname. Perdóname. Mire, esta mañana la pifié. Dije algo impropio a mi esposa, dije algo impropio al vecino, le dije algo impropio. Volteé más de lo que tenía que voltear a mirar a una persona. Señor, miré un auto nuevo y lo codicé. Dije, ¿cómo no tengo ese auto? Yo estoy con una carcachita. Ya pecamos. Nos gusta o no, ya pecamos. Entonces usted se pone ante Dios y le dice, Señor, perdóname. Yo sé que tú me vas a dar cosas mejores porque tú eres mi Padre. Y si no me las das, gloria a ti. Y si me las das, gloria a ti, Señor. ¿Qué debemos de ser solamente fieles a Dios cuando recibimos cosas buenas? No. ¿Se acuerdan de Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Que solamente da de cosas buenas a Dios cuando recibo lo bueno? No, antes también ante lo malo. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Amados, todos tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Porque de Él recibimos perdón, gracia, misericordia. Amén, hermanos. Amén. Si que acuérdense, aquí en esta iglesia somos un conjunto de pecadores que venimos ante el Padre todos los domingos a glorificarlo, pero también somos unos fieles soldados que luchamos contra el pecado y nuestras debilidades, porque sabemos que nuestro Padre siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos y perdonarnos. Amén. 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 Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Padre amado, perdónanos si alguna vez hemos dudado de tu salvación, Señor, y hemos dicho y hemos pensado que nuestros pecados no pueden ser perdonados.
Perdónanos, Señor. Si alguna vez, Señor, nos han enseñado tan mal que hemos pensado que podemos pecar con libertad y hemos tomado en vano tu sangre, Señor, pensando que es una canilla en la cual yo puedo abrir, Señor, y lavarme todas las veces que me dé la gana mis manos, después de ensuciarme adrede. Perdónanos, Señor. Primero yo como siervo, Señor, si alguna vez a uno de mis hermanos menores les he dicho ese pecado no te ha de ser perdonado. Perdona a los siervos, Señor, a nuestros líderes, a las personas, Señor, que están en eminencia frente a tu pueblo, Señor, que alguna vez han proferido tales palabras. Ese pecado no te ha de ser perdonado. Eso no existe, Señor, para ti. Si tú siendo el juez, tu palabra dice, ¿quién ha de juzgar? Es el Señor. ¿Quién ha de perdonar? Es el Señor. Eres tú, Padre amado, quien nos perdona y nos libra de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, en nuestra soberbia como siervos, Señor. Alguna vez he podido emanar juicio porque no me han querido hacer caso a mí o a lo que yo pienso. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo porque carece de conocimiento, Señor. Porque a veces preferimos estar viendo cosas de otro tipo, Señor, antes que ver tu palabra para crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Espíritu Santo, tú que eres nuestro consolador y nuestro ayudador. Ayúdanos y a nos dar cuenta cuando a veces, sin pensar, estamos a punto de caer en pecados. Espíritu Santo, no nos abandones. Danos convicción de pecado cada noche antes de poner nuestra cabeza en la almohada para pedir perdón al Padre y al Hijo de nuestras faltas y nuestros pecados. Porque la palabra dice que tú nos redarguyes de ellos. No permitas que nuestras cabezas lleguen a nuestras almohadas sin antes pedirte perdón por nuestras ofensas. Porque solamente tú sabes cuándo vendrás. Y no quisiera quedarme por algún pecado no revelado, por algún pecado que no declaré ante tu trono y pedí perdón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, nos ponemos en sus manos. Y te pedimos que esta semana sea una semana de gloria y de victoria. Que podamos pelear la buena batalla. Que podamos resistir la tentación. Y aunque podamos ser heridos y lastimados por alguno de las partes del enemigo, sabemos que en ti tenemos medicina y sanidad para volver a salir una vez más al frente de batallas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Que el Señor le bendiga. Abrace al hermano y dígale feliz tercer año de la congregación.